Paciencia es una de las 10 virtudes requeridas para conformar la planta propia psicoespiritual del individuo con beneficios para las relaciones interpersonales y lograr sanas relaciones humanas y duraderas. Está integrada a los valores elementales para convertirlas en virtudes gobernantes del kit, entre comillas, de inteligencia espiritual IES, que también requiere de valores como tolerancia, automotivación, autodisciplina, responsabilidad, valor, empatía. Paradigma es un patrón o modelo que establece texto y contexto para el entendimiento y la comprensión de la percepción de la realidad presente, pasada y futura, y deriva reglas y límites al conocimiento, sentimiento y acción. Es clave para un sistema de pensamiento. Afecta simultáneamente a la filosofía, ética, ontología, metodología, epistemología, lógica, práctica, sociedad, cultura, ideología, religión y política. Pensamiento comprende todos los productos mentales de las estructuras básicas de conciencia, EBCs, conscientes o no, cuántico, biológico, psicológico y evolutivo. Son de naturaleza metafísica. Los pensamientos se generan en la mente espiritual, con o sin ayuda perceptiva. Sin esta última, son pensamientos abstractos, pero cuando no son crípticas, sino que requieren ser expresadas en términos de lenguaje pensante, hablado o escrito, requieren que las estructuras básicas de conciencia EBCs interactúen con los circuitos neuronales sinérgicos, neurolingüísticos, hormonal, emocional. Los pensamientos en los diferentes niveles de la mente se comunican entre sí. Así, los convencionalmente conocidos son entre el nivel psicológico y biológico, llamada comunicación psicosomática, y viceversa, llamada comunicación soma-psicótica. Pensamiento abstracto se realiza entre las estructuras básicas de conciencia de la submente psicológica y evolutiva, sin participación de los circuitos neuronales sinérgicos del cerebro, CNS, proceso que requiere resonancia armónica para la interacción de los diferentes recuerdos en memoria en el proceso creativo de los nuevos pensamientos, los que afloran a la conciencia en forma críptica, sin lenguaje. Pensamiento sistémico implica la concepción de una cosmovisión subyacente, inteligencia espiritual IES, para entender la realidad bajo una forma sistematizada de acción y reacción. Es tratable por líderes por medio de un conjunto encadenado de marco conceptual integrado a la totalidad por conocimientos y herramientas. Percepción de la planta propia psicoespiritual, PPP. Es la disposición del cimbre en control de la lucidez de pantalla de la conciencia para la atención del aquí y ahora, siendo consciente del ego de uno mismo, de sus disfunciones conductuales por mejorar, del grado de apego, del reajuste que requiere su nivel cero,
del estado de su felicidad básica, de su capacidad de autocrítica para superar sus puntos ciegos, valorar sus mecanismos de defensa, de sus antivalores, valores y conflictos de valores, de sus virtudes, de la cosmovisión ética que debe actualizar, de sus metas por alcanzar, de los bloqueos de conciencia por desbloquear, de las lecciones que debe aprender con H en cada episodio doloroso, de su sintonía productiva, controlando el uso de su sintonía receptiva, de activar la capacidad de ver las cosas con equidad y con ojos del doctor empático, entre comillas, de las misiones que debe hacer con altruismo para crecer su resimbre. Perdón es el acto de voluntad altruista, elección evolutiva del simbre que libera a quien logra auténticamente perdonar al ofensor, salir de su propia autocárcel del sufrimiento, rompiendo cada barrote autoconstruido. Es un elevado acto de conducta humana, con base a una de las virtudes requeridas para lograr relaciones humanas perdurables. Debe permanecer integrada a las virtudes gobernantes del kit de inteligencia espiritual. Para ejercerlo debe hacer uso de virtudes como empatía más justicia más tolerancia y nobleza. Perfeccionismo es el apego a la perfección en los actos ordinarios, por falta de equidad, entre comillas, aceptar coyunturalmente las cosas tal cual como naturalmente son, de empatía, tolerancia, perdón y justicia. Es un antivalor destructivo en las relaciones humanas. Perispíritu es la interfase de las submentes cuántica y biológica con las mentes moleculares y celulares del cuerpo de todo individuo. Está conformado por una compleja red de ductos metafísicos llamados cuerpos periespirituales y de válvulas emisoras, receptoras, encodificadoras y decodificadoras llamados chakras, entre comillas, mayores y menores. La información vibratoria comunicada por el periespíritu, llamada prana, entre comillas, es emitida por las submentes del espíritu y o captada por los chakras del Internet espiritual. El periespíritu es de naturaleza metafísica, al igual que el prana, siendo el cerebro la primera interfaz cuerpo-mente. En las submentes del ego y del simbre, el periespíritu es la segunda interfaz para la conexión de la mente espiritual con el cuerpo material en las submentes cuántica y biológica. Personalidad es el conjunto de vestidos, entre comillas, conductuales que usa la mente del ego, como la ropa es el vestido del cuerpo, para no permitir que los demás vean, entre comillas, lo que uno realmente siente, quiere o piensa, si estos son distintos a lo que uno expresa o manifiesta a ellos. Está conformada por los 12 tipos de estados del yo psicotransaccionales, agrupados en 4 yo padres, 4 yo niños y 4 yo adultos, que son el ropaje, entre comillas, que la persona tiene en su ropero, entre comillas.
Planta propia psicoespiritual, PPP. Es la estructura de las estructuras básicas de conciencia EBS permanentes del Simbre, indispensable para el perfeccionamiento espiritual del Resimbre. Está hecha de cimientos de psicoespiritualidad con valores gobernantes como ladrillos, unidos con el cemento del amor. Su motor es el yo adulto constructor, AC. Autoproduce amor para amar y perdonar a sí mismo y a los demás. Prescinde de caricias, entre comillas, externas, psicotransaccionales, que alimentan el ego y le crean adicción o apego. Domina el natural egoísmo para que no se desborde, trascendiéndolo para todo lo trascendente y extraordinario de la vida. Ver percepción de la planta propia psicoespiritual. Plataforma existencial. Es la base de sustentación psicológica, el piso, entre comillas, desde donde interactuamos con los demás. Los 4 elementos que, combinados, forman 4 tipos de baldosas, entre comillas, que son: yo estoy bien, yo positivo; yo estoy mal, yo negativo; tú estás bien, tú positivo; tú estás mal, tú negativo. Los 4 tipos de baldosas, entre comillas, se combinan en 4 formas distintas. Cada una es un tipo de plataforma existencial, entre comillas. Durante cada episodio de la vida, nos desplazamos de una plataforma a otra, según como los estímulos externos afecten nuestra capacidad conductual reactiva. Así, según la capacidad de reacción ante la coyuntura de cada instante de la vida, podemos estar en una de las siguientes plataformas existenciales. Primera, yo positivo, tú positivo. Segunda, yo negativo, tú positivo. Tercera, yo positivo, tú negativo. Cuarta, yo negativo, tú negativo. Desde la primera infancia tendemos a ubicarnos más en un tipo de plataforma, la cual se llama plataforma básica, cuya perspectiva es la dominante. Las crisis habidas en la vida pueden hacer cambiar la plataforma básica a otra, que se llama plataforma reactiva. Inteligencia Espiritual IES aconseja la práctica usual de permanecer dentro de la única plataforma existencial funcional que es yo positivo, tú positivo, especialmente para tomar decisiones o resolver problemas importantes. Prana es el término en idioma sánscrito usado por la cultura hinduista védica yoga para definirla como aliento de vida y fuerza vital, entre comillas, presente en cada ser. Para el modelo de inteligencia espiritual IES es la energía vibroinformática compuesta por hologramas de tardiones y es de naturaleza metafísica, emitida o recibida por las submentes del espíritu y captadas, emitidas del al Internet espiritual. Prana externo. Con el prana interno, el prana externo es uno de 2 tipos de prana. También se
clasifica en prana físico y prana metafísico. El prana externo físico contiene energías del medio ambiente etéreo, planetario y universal. Cuando se trata de energías vibroinformáticas metafísicas, el prana externo es emitido por entidades externas al individuo y conforma el Internet mental, entre comillas, que captan los chakras mayores y los secundarios. Así también todo individuo emite por sus chakras mayores prana externo al Internet espiritual. Prana físico es uno de los tipos de prana, conocido como glóbulos u orgones, entre comillas, que son iones libres y fotones. Comprende el prana iónico y el prana electromagnético de fotones. Está disponible en el planeta y su cantidad y calidad depende de la geografía, meteorología, fecha anual, lugar, hora, siendo variable en calidad y concentración. Prana fotónico es un componente del prana físico externo. Es absorbible por los chakras. Fluye por los meridianos fotomagnéticos de la red cristalina del endotelio, constituido por configuración de elementos fractales y holográmicos de energías luminales o magnéticas. Está dirigido a las mentes de las moléculas y a la mente de las células y por encodificación de los chakras mayores a la submente biológica. Prana interno es uno de los tipos de prana. El prana interno fluye a través de los chakras y cuerpos periespirituales de manera superfluídica y superconductiva de entrada y salida. El prana es portador de las directrices de las submentes cuántica y biológica y es distribuido por los ductos de los cuerpos perispirituales hasta cada una de las mentes celulares y moleculares de un mismo individuo. Prana iónico es componente del prana físico externo. Fluye por los canículos microtubulares del endotelio, constituido por moléculas y radicales libres cargados eléctricamente bajo las leyes físicas y su entropía, dirigible de manera electromagnética por las submentes cuántica y biológica. Es absorbible en la respiración, no es el oxígeno. Prana metafísico es uno de los tipos de prana. Es vibroinformación bioenergética sutil o pensamientos, entre comillas, cuánticos, biológicos, psicológicos y evolutivos, que los chakras mayores recodifican según la conveniencia para la salud del cuerpo y mente. Prana taquiónico es componente del prana metafísico. Forma ductos de meridianos del cuerpo etéreo periespiritual constituidos por quantums supercalentados, taquiones entre comillas, por donde fluyen metabosones superenfriados, tardiones entre comillas, ambos de energía discreta con propiedades de superfluidez y superconductividad. Pranayama son técnicas de la respiración utilizadas en
asanas, entre comillas, del Hatha Yoga, como durante la meditación. Preceptos son creencias asertivas, proactivas, implantadas desde la primera niñez, que estructuralmente suelen permanecer como paradigmas inamovibles, entre comillas, para el ego, aunque se vuelvan obsoletos. Predominio es la energía de un estado del yo de la personalidad, cuya fuerza psicológica desarrollada durante la primera niñez excede el promedio de todos ellos, contaminando al yo adulto, egoico o altruista, cuando ejerce un predominio sobre él. Principio holográfico. Es deducido por observación de casos empíricos bajo el conocimiento fractal. Determina que el conjunto se contiene a sí mismo un número infinito de veces. Su enunciado más usado es, abro comillas, cada parte contiene la sabiduría del todo en una recurrencia infinita, cierro comillas. Así, en este principio interaccionan fractalidad y holografía. Además de que el conocimiento germinal del ADN es una de las mejores expresiones del principio holográfico a nivel morfológico en la naturaleza, hay muchos otros maravillosos ejemplos. Principio mental. Son fundamentos o basamentos identificados por inteligencia espiritual respecto del proceso de perfeccionamiento de las configuraciones evolutivas de las estructuras de conciencia de toda mente. Inteligencia espiritual IES propone 4. Holomovimiento mental, simbiosis mental, sinergismo mental y fractalidad mental. Prión es una molécula compleja que, sin llegar a ser una célula, ya contiene en forma precursora la capacidad de autorréplica, evidenciando así que la autorréplica es de origen evolutivo molecular mediante la simbiosis sinérgica de las mentes cuánticas de las moléculas. Programación neurolingüística, PNL. Es una técnica descubierta en los años 70. Es el repertorio de las estructuras de circuitos neuronales sinérgicos, CNS, y las estructuras básicas de conciencia, EBCs, sensoriales y de expresión corporal, para la psicocomunicación interior y exterior a través del lenguaje. Enseña a potenciar los procesos neurológicos relativos al lenguaje para optimizar determinados resultados usando capacidades mentales. Usa y optimiza la programación mental establecida entre los circuitos neuronales sinérgicos, CNS, y las estructuras básicas de conciencias, EBCs, expresivas y receptivas a través del lenguaje. Los modelos identificados son modelo Milton, metamodelo, modelo Rose, modelo SCORE, modelo de las partes, modelo de la comunicación eficaz. Programación psicológica. Son patrones de comportamiento de las estructuras básicas de conciencia, EBCs, del ego de cada quien, utilizado para percibir, sentir, pensar y actuar en los aspectos personal,
de pareja, familia, laboral, profesional, social, religioso, cívico, político, con o sin la influencia y o control de las estructuras básicas de conciencia EBCs del Simbre. Psicoespiritualidad es el concepto acuñado por el modelo Inteligencia Espiritual IES. Es el conjunto integrado de modelos preparados con base en la espiritualidad y en la inteligencia emocional, desarrollado bajo conceptos psicológicos y filosóficos derivados de la integración de todas las ciencias actualizadas y fuentes del submodelo OVNI propuesto por Ken Wilber y extendido a cada nivel o código mental en cada una de las dimensiones mentales: cognitivo hacia la verdad, sensitivo hacia el amor y volitivo hacia el bien. Para cada código propuesto por inteligencia espiritual IES, cuántico, biológico, psicológico y evolutivo, con el objeto de comprender racionalmente una óptima, necesaria y efectiva cosmovisión cuanto bio, psico, evo, ética. El propósito de la psicoespiritualidad es contribuir a mejorar la calidad de vida interior del ser humano en particular, el logro de la paz, el orden y el progreso de la humanidad, mediante bases conceptuales de respuesta a 4 preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué debo hacer? Para identificar un escenario elevado de conciencia para el conocimiento, el sentimiento y la acción, facilitando así el logro del verdadero sentido evolutivo del resimbre, el perfeccionamiento de la capacidad de conciencia de la mente espiritual. Psicosomatismo es el reflejo de efectos en la salud física desde causas psicológicas, incluyendo las emocionales. Fenómeno holístico posibilitado por resonancia armónica RA. En el caso de las emociones, la comunicación de la acción de los circuitos neuronales sinérgicos CNS llega a los niveles psicobiológicos para efectos conductuales y biofísicos. Ejemplos: sentimiento metafísico de súbito miedo que puede producir vellos erizados, sentimiento de rabia o ansiedad que se traduce posteriormente en gastritis, crisis nerviosas que desencadenan infartos. Purón es el nombre supercuántico para las partículas metafísicas de las estructuras básicas de conciencia EBCs del espíritu, que vibran inteligentemente a velocidades superluminales, según la dirección de su propia mente supercuántica. La mente cuántica es, para la partícula cuántica, lo que la mente supercuántica es a la partícula supercuántica. Las energías metafísicas tienen como parámetros dimensionales los momentos de carga y de giro de Purón V, fuerza de voluntad; Purón C, fuerza de conocimiento; Purón A, fuerza del amor.